Segundito. Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con los ejercicios del tema que trabajamos la semana pasada, que fue el inicio de la unidad 2 con relación a las leyes de Newton, impulso y momento. Momentum, cantidad de movimiento. Entonces, vamos directamente a los ejercicios. Y estos son. Bien. Primero, recordando las fórmulas o ecuaciones que vimos, ¿verdad?, en la teoría la semana pasada. Estas fueron la de la fuerza, que ustedes saben que es masa por aceleración. También tenemos la misma fórmula de la fuerza, pero cambiando la aceleración por esto. Pero lo mismo, ¿verdad? Eso es aceleración, como quiera. Si nosotros queremos buscar aceleración, solamente tenemos que despejarla. ¿Verdad? Despejarla de aquí. Entonces, hay otras más. Está la la cantidad de movimiento, que es así. Cantidad de movimiento. Y la del impulso, que es así. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Impulso es fuerza por... No, yo puse segundo, es tiempo. Fuerza por tiempo. Y la del peso. La del peso es masa por gravedad. ¿Verdad? Pero hay algo que hay que hablar de esto, de estos dos. Aclararlo, porque aquí hay un ejercicio que lo requiere. Miren, ¿se acuerdan que en la teoría yo dije que el impulso era igual a la cantidad de movimiento, a la diferencia de cantidad de movimiento? O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que el impulso yo también lo puedo buscar con esta fórmula. Y la cantidad de movimiento también la puedo buscar con esta fórmula. ¿Por qué? Porque el impulso y la cantidad de movimiento tienen como si fuera la misma unidad. Impulso es Newton por segundo. Y cantidad de movimiento es kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, si el Newton lo desarrollamos, entonces ahí podemos eliminar un segundo con un segundo de aquí, y lo que me sobra, mírenlo ahí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de cantidad de movimiento, tenemos que utilizar la unidad kilogramo por metro sobre segundo. Y cuando hablamos de impulso, utilizamos newton por segundo. Pero en realidad, en esencia, es lo mismo. En esencia, lo mismo. Porque el impulso es ¿se acuerdan la mesa? El impulso es fuerza aplicada en un determinado tiempo. Fuerza aplicada, se hace el impulso, se suelta la mesa en un determinado tiempo. Eso es impulso. Y la cantidad de movimiento es lo que ocurre desde aquí hasta aquí, multiplicando la masa de la mesa por la velocidad que lleva la mesa. O sea, son diferentes variables que utilizan, pero en realidad aquí es lo mismo.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Ustedes van a ver. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Dame un segundito. Bien, entonces, aquí me dice, determina la fuerza que se aplica a una partícula de 4.000 gramos, o sea, masa igual a 4.000. Si se mueve con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Esto es fácil porque esto es solamente F igual a M por A, ¿verdad? Pero, ustedes no se pueden descuidar aquí. La masa no puede estar en gramos, tiene que estar en kilogramos. Entonces, ustedes saben que 1.000 gramos es igual a 1 kilogramo. Significa que 4.000 gramos serían 4 kilogramos. Entonces aquí tengo masa 4 kilogramos por aceleración que es 5 metros sobre segundo cuadrado. Y eso, si ustedes lo multiplican, le da 20 newton, porque recuerden que la fuerza se mide en newton. Y ya, ahí está el ejercicio. Solamente tuve que convertir la masa en kilogramos y multiplicar aceleración por masa. Ya, ¿vieron qué fácil? Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, la masa de un automóvil es de 1.500 kilogramos. M igual a 1.500. Después dice, ¿qué fuerza ha tenido que ejercer el motor para aumentar de esta velocidad a esta en 8 segundos? O sea, esta velocidad es la velocidad inicial. Esta velocidad es la velocidad final. Y este es el tiempo. Entonces, velocidad inicial, 10 kilómetros por hora. Velocidad final, 40 kilómetros por hora. Y tiempo igual a 8 segundos. Ok. Entonces, aquí también hay que utilizar F igual a M por A. También. Pero el único inconveniente que tenemos aquí es que no tenemos la aceleración. Pero sabemos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. O sea que nosotros podemos cambiar esto que está aquí, lo podemos cambiar aquí, ¿verdad? Podemos hacer así. Así. Y ahí podemos cambiarlo, ¿verdad? Multiplicar y dividir todo eso. Pero antes de eso, si se dan cuenta, aquí hay un inconveniente. Eso está en kilómetros por hora. No puede estar en kilómetros por hora porque recuerden que para trabajar la velocidad se requiere que esté en metros sobre segundo. Entonces, para convertir eso, vamos a ir a Google y vamos a utilizar la calculadora que siempre hemos utilizado. ¿Verdad? A Google y pongo calculadora, no, conversión, disculpen, conversión. Conversión, mírenlo ahí. Conversión de unidades. Y esta es la calculadora, ¿verdad? Entonces buscamos velocidad, y aquí ponemos kilómetros por hora. Entonces, el primero es 10, ¿verdad? Vamos a poner 10. Mírenlo ahí. 2.78. Vamos a poner 78, ¿verdad? Para redondear. Entonces, voy a ponerlo aquí mismo. 2.78 metros sobre segundo. Y el otro es 40.
40. 11.1. O sea, este es 11.1 metros sobre segundo. Entonces, ahora vamos al ejercicio. Ahora sí. Entonces, en M pongo, lo voy a poner aquí abajo. En M pongo 1500 kilogramos por, entonces, en VF es esta, el 11.1 menos 2.78 entre 8 segundos. ¿Verdad? Estoy cambiando los valores que están aquí. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, solamente tengo que multiplicar la masa, que es esto, por lo que dé aquí adentro. Claro, primero lo voy a restar esto. Y después lo voy a multiplicar por esto y al final lo voy a dividir. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Ustedes pueden restar, dividir aquí abajo y después multiplicar. Es lo mismo. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a restar aquí, voy a multiplicar por los 1500 y lo voy a dividir entre 8. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, primero lo voy a restar. 11.1 menos 2.78. Eso me da 8.32. Y eso yo lo voy a multiplicar por los 1500. Y me da 12.480. Entre 8. Entonces ahí lo divido entre 8. Esto me da 1560 newton. ¿Verdad? Porque eso es una fuerza. Y ahí está. Ya está hecho el ejercicio. Después que lo convertí, lo sustituí en la ecuación y simple aritmética. Restar, multiplicar, dividir y ya. 1560 newton. Esa es la fuerza que hace el motor sobre el carro. ¿Verdad? Muy bien. Segundito. Ok, vamos al otro ejercicio. El otro ejercicio dice así. A un cuerpo se le aplica una fuerza de 75 newton durante 20 segundos. Determine la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento, recuerden que es la P, así. Y es M por V, M por V. Pero si se dan cuenta, ni la M ni la V está aquí. Claro, no puedo sustituir nada. Pero recuerden que yo ahorita dije que el impulso era igual a la cantidad de movimiento porque tenía la misma unidad. Entonces, yo puedo decir que la cantidad de movimiento también es esto. F por T, porque el impulso es F por T. Entonces, aquí yo puedo multiplicar 75 newton por 20, que eso da 1500. ¿1500 qué? Kilogramos por metro sobre segundo. Recuerden que como aquí me está pidiendo cantidad de movimiento, yo tengo que poner la unidad correspondiente a la cantidad de movimiento, que es esta. Ahora, si me hubiesen dicho impulso, entonces pongo la unidad newton por segundo. Pero también recuerden que newton por segundo es lo mismo que kilogramos por metro sobre segundo. Pero es para que vean, solamente para identificar qué yo estoy buscando, si es cantidad de movimiento o impulso. Muy bien, ahí está. Entonces, el otro ejercicio dice, un motor de un vehículo genera 6.000 newton de fuerza. Para realizar un impulso de 545 newton por segundo. Determina el tiempo. Eso es fácil. Si tenemos esta fórmula,
solamente hay que pasar la F para el otro lado. Y ahí tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Impulso entre fuerza. Serían 545 newton por segundo entre 6000. Ahí puedo eliminar newton con newton y sería 545 entre 6000. Eso sería 0.09. Eso es segundo, ¿verdad? 0.09 segundo me da esto. Bien, entonces, 0.09 segundos, ¿verdad? Eso es el tiempo que dura la aplicación de la fuerza, ¿verdad? 0.09 segundos. Y por último, el último ejercicio dice, determine el peso de un cuerpo en la Tierra y la Luna, si su masa es esta. Bueno, sabemos que la fórmula del peso es esta. Masa por gravedad, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a buscar el peso en la Tierra, eso significa que tenemos que utilizar la gravedad en la Tierra, ¿verdad? Y si vamos a buscar el peso en la Luna, significa que tenemos que utilizar la gravedad en la Luna. Mírenla aquí. Y ahí solamente podemos decir que 180 por 9.8 y 180 por 1.62. ¿Verdad? Entonces multiplicamos 180 por 9.8, me da 1764 newton, porque recuerden que el peso es una fuerza. Y el otro es 180 por 1.62, me da 291.6 newton. Ese es el peso, ¿verdad?, del cuerpo de 180 kilogramos en la Tierra y en la Luna. En la Luna es menos porque la gravedad es menor. Y como la gravedad es directamente proporcional, significa que mientras menos gravedad, menos peso. Igual que la masa. Mientras menos masa, menos peso. O sea, que se ve lógico. ¿Sabes? Entonces, esos son los ejercicios que yo quería mostrarle de, de, de esto, de lo que es la ley de Newton, la ley de Newton y el impulso y el momento. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con estos ejercicios? Si la tienen, la pueden hacer ahora. En realidad estaban bien fáciles. Bien, entonces,